Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bienvenidos al webinar organizado por Casa de Bolsa, Estrategias de Inversión a la mano de todos. En esta oportunidad hablaremos sobre los siguientes temas. Cada uno lo abordaremos por un total de 20 minutos. El primero es estrategias de inversión de portafolio. El segundo va a ser perspectivas de industria bancaria, los principales sectores de nuestra economía. Y tercero y último, vamos a hablar de las perspectivas sobre el apetito de riesgo de los administradores de fondos y también sobre los vehículos de inversión. Al final del webinar dejaremos un espacio para resolver las preguntas que surjan y las resolveremos en la parte final. Las pueden ir dejando en los comentarios que aparecen en la parte de la derecha o en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, donde nos encuentran como Casa de Bolsa SCB, Sociedad Comisionista de Bolsa. Los invito también a unirse a la conversación del webinar en Twitter con el numeral webinar Casa de Bolsa, donde haremos cubrimiento minuto a minuto de lo más destacado que discutiremos en este espacio. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de dos grandes mujeres, María Soledad Mosquera, quien trabaja como directora Sector Lead en BRC Rating, S&P Global, también de María Fernanda Pulido, quien es especialista de alternativas de portafolio de fiduciaria colombiana, y estaré yo, Juan David Ballena, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa. No siendo más, abriré inmediatamente la exposición presentando el primer tema que les queremos mostrar, que son las estrategias de inversión de portafolio. Como es habitual, a mí me gusta comenzar este tipo de presentaciones mostrándoles a ustedes un view estructural de largo plazo para ver el bosque. Lo vamos a ir aterrizando poco a poco más hacia esa visión de corto plazo para que tenga las perspectivas de en dónde estamos viendo valor precisamente de aquí hasta el cierre del año. Y para comenzar precisamente con ese panorama de muy largo plazo, quiero hablar de los commodities. Yo creo que los commodities van a ser uno de los principales drivers en los mercados a nivel global. Es una noticia que va a ser positiva para los países emergentes y para países como nuestro, pero ese buen desempeño va a tener implicaciones en diferentes formas macroeconómicas y que en última se van a ver reflejadas también en el desempeño de los activos financieros. En resumen, lo que consideramos que vamos a presenciar es un superciclo la próxima década, es decir, un tiempo en el cual vamos a ver los commodities muy seguramente al alza. Esto no es la primera vez que sucede en la historia, como ustedes pueden ver en estos momentos en la gráfica, los precios de los commodities suelen tener un comportamiento estacional. Normalmente cuando caen están asociados a recesiones económicas y cuando suben mucho están asociados sobre todo como a conflictos geopolíticos. Y en esta ocasión no solo pues estamos viendo como un enfriamiento en las relaciones comerciales a nivel global, sino también pues estamos en medio de ese proceso de transición energética y se está invirtiendo muy poco en el sector que entre todas esas variables muy seguramente lo que nos van a anticipar y nos van a prever es que los precios de los commodities van a seguir al alza durante los próximos 10 años. ¿Qué implicaciones tiene esto sobre la macroeconomía? Primero, pues que si consideramos que los precios de los commodities van a subir, en últimas estamos diciendo que consideramos que la inflación en promedio la próxima década también va a ser más alta que la inflación promedio que tuvimos en los 10 años que ya pasaron. A su vez, pues eso va a estar reflejado en dos cosas adicionales. Primero, que las tasas de interés, en este caso para invertir en títulos de renta fija, en CDTs o en bonos, también va a ser más elevada de la que tuvimos en el pasado. Y por último, la tasa de financiación. El lado bonito es que quienes tengan liquidez pues van a tener esa oportunidad precisamente de encontrar unas alternativas de inversión que les van a ofrecer un retorno más elevado que vimos en el pasado, pero quienes estén buscando financiación sí va a ser un desafío un poco más grande y van a tener que invertir en proyectos que sean muy productivos para precisamente pues no tener problemas al problema de pagar ese tipo de deudas. Entonces, en resumen, mayor inflación, mayores tasas de interés, bueno para los inversionistas, para tomar deuda pues toca evaluarlo muy bien y eso pues en últimas pues va a ser algo bueno y que va a generar valor para los activos de renta fija que ustedes tengan dentro de los portafolios de inversión. Ese es el resumen de toda la historia de largo plazo, pero yo creo que todos somos conscientes que para lo que resta de este año y para el comienzo del año entrante, el panorama es un poco más positivo porque prevemos que la inflación va a ir descendiendo poco a poco y eso pues va a generar pues un alivio en el corto plazo a la economía. Hoy, ¿dónde creemos que estamos parados?
que están viendo ahorita son los cuadrantes que nosotros utilizamos para facilitar un poco el entendimiento de, dependiendo de la condición económica en la que estemos, qué tipo de alternativa de inversión debemos llevar a cabo. Son 4 cuadrantes, un cuadrante 1, que es un cuadrante como el mundo ideal, que todo está bien, cuadrante 2, que es cuando la inflación sube igual que el crecimiento, un cuadrante 4, que es esta inflación, cuando la inflación está alta, pero el crecimiento económico se comienza a debilitar, y por último un cuadrante número 3 en el cual la inflación comienza a descender al mismo ritmo que lo viene haciendo el crecimiento económico. Entonces, en estos momentos creemos que estamos en el cuadrante 4, que estamos en un cuadrante estanflacionario, y es que la inflación, aunque ha venido cayendo, sigue muy elevada, pero el crecimiento económico sí se ha desacelerado de una manera mucho más rápida. En ese sentido, pues normalmente lo que uno busca es invertir primero en acciones que sean anticíclicas, que vayan en contra pues, de este ciclo de la desaceleración económica, mantener una posición indexada mientras la inflación esté alta, y por último, pues tener una exposición a moneda extranjera con la que uno se sienta tranquilo. Pero lo que prevemos hacia adelante es que vamos a cambiar hacia un cuadrante número 3, el cuadrante deflacionario. Es que la inflación poco a poco va a seguir cediendo, y eso va a abrir la posibilidad de que en determinado momento se evalúe un recorte de tasas de interés de aquí dentro del país. En ese sentido, pues las estrategias también se tienen que replantear, y uno puede llegar a buscar, en el caso de la renta fija, invertir en CDTs o en bonos que estén denominados en tasa fija, porque lo que uno quiere es asegurar la tasa más alta posible, y si la inflación y las tasas caen, pues de esa manera pues lo pueden llegar a lograr. En el caso de acciones, voy a generar un debate cuando mostremos como nuestra expectativa, y es, en estos momentos, digamos que el panorama no es tan positivo, pero sí creemos que precisamente estamos como en ese fondo, y un momento apropiado e interesante para tomar exposición en acciones que ya sean cíclicas, porque el crecimiento económico ya se ha venido debilitando. En el caso de la moneda extranjera, pues también mantener una posición apropiada de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno de ustedes. En números, ¿cómo se ve eso que estoy mencionando? Por el lado del crecimiento económico, no voy a entrar en detalle sobre cada uno de los sectores. Sin embargo, digamos que lo que prevemos nosotros es que los siguientes trimestres que restan del año van a seguir siendo muy débiles. Vemos crecimientos de manera trimestral en el tercer trimestre 0,6, del 1% en el cuarto trimestre del año, muy bajos comparados con los del año pasado, que son los que ustedes ven en la parte de la izquierda, que pues estaban por encima del 8%, alcanzamos un 10,6% en el segundo trimestre del año. Entonces sí van a ser crecimientos económicos muy débiles, y eso pues va a estar explicado por un consumo que viene cayendo. También tenemos unas tasas de interés que en medio de todo siguen estando elevadas, tenemos un sector financiero que se ha venido desacelerando porque el crédito está muy costoso y la cartera no está creciendo tanto, tenemos unos precios de los commodities que respecto al año pasado están en unos precios más bajos, tenemos un sector construcción también que pues se ha visto afectado por el alto nivel en las tasas de interés, y en general pues cuando uno analiza sector por sector, pues uno encuentra que la mayoría están pasando grandes desafíos, y seguramente eso nos va a terminar acompañando en lo que resta de este 2023 y comienzos del año entrante. Entonces, ahí está fundamentado esa habilidad económica, pero eso va a ser bueno porque eso va a ayudar a que esa inflación que sigue alta poco a poco se vaya a ir moderando. ¿Por qué confiamos tanto en que la inflación va a caer? Primero quiero hacer como una salvedad, y es que hay veces que se generan confusiones porque cuando uno habla de la inflación, que la inflación va a descender, uno no está diciendo que los precios vayan a caer, eso es completamente diferente, sino lo que estamos queriendo decir es que las variaciones de los precios van a ser más bajas, es decir, ya no van a seguir aumentando al mismo ritmo que lo venían haciendo antes, sino poco a poco lo van a hacer, digamos que de una manera mucho más moderada y pequeña. Y eso es lo que prevemos que pase este resto del año. Ahorita la inflación pues está sobre el 11%, tenemos proyección de inflación alrededor del 9,6%, con un sesgo hacia la baja, y posiblemente el primer trimestre del año entrante tendríamos una inflación también que sigue en descenso. ¿En qué fundamentamos esa expectativa de inflación? Yo creo que el gran jalonador de la inflación a la baja va a ser el dólar. El dólar ha caído fuertemente, hace un año lo tuvimos por encima de los 5.000, ahorita está alrededor de los 4.000. Eso va a ayudar mucho que los componentes, bienes y servicios que traemos de afuera, los que importamos, pues también reduzcan su precio, y en ese sentido, pues eso va a ser un gran jalonador de la inflación hacia la baja, así como lo fue al alza el año pasado. Tenemos también un IPP, que es el índice de precios al productor,
cayendo, que es la gráfica que está en la parte de la izquierda. En Colombia los productores ya están teniendo sí caídas en precios, ellos sí están viendo en el promedio de sus precios pues un descenso, y eso al final lo que va a incentivar es que, digamos que no exista una transmisión de aumento en precios hacia el consumidor. Entonces por ese lado digamos que también es positiva la historia. Los alimentos en medio de todo han venido descendiendo en términos anuales. Y por último, pues lo que mencionaba ahorita sobre el crecimiento económico y el consumo que se ha venido desacelerando, todo eso, digamos que se suma y generaría precisamente ese escenario de descenso de inflación. En ese sentido, digamos que las inversiones en renta fija que estén indexadas tanto a la inflación como al IBR, que son las tasas de interés, eh, no le estamos dando como la mayor participación. Nos gusta más tener inversiones en CDTs que sean en tasa fija, porque recuerden, como estaba mencionando ahorita, lo ideal es cuando uno invierta, asegurar esa tasa lo más alta posible, y si comienzan a descender, pues en ese sentido, pues ustedes lograrían una mayor rentabilidad en sus portafolios de inversión. Y precisamente, ¿qué prevemos o qué anticipamos por el lado de las tasas de interés? Lo que creemos es que poco a poco se va a ir abriendo el espacio para que exista la posibilidad de que aquí en Colombia se reduzcan. Ya ha venido sucediendo en varios países de la región. En la gráfica que están viendo ahorita proyectada ven como en Chile han reducido tasas, que es la línea que aparece en gris. Vemos también como en el caso de Brasil, que es la línea azul, un leve recorte durante el mes pasado. Y al final esto es una tendencia global, es una tendencia regional que en últimas pues también va a llegar aquí dentro del país. Ahí posiblemente lo que termine sucediendo es lo siguiente. Primero es que cuando se dé ese ciclo de recorte de tasas de interés, eh, puede que no sea un ciclo tan fuerte en el sentido de que lleguemos a los mismos niveles bajos de tasas de interés que tuvimos en el pasado, sino seguramente, no sé, llegaremos a niveles del 9%, 8%, dependiendo qué tanto caiga la inflación. Y segundo, creemos desde Casa de Bolsa que puede que no sea tan acelerado, en el sentido de que, como muchos seguramente conocen, y si no, los pongo en contexto, como Estados Unidos sigue subiendo las tasas de interés. Mientras eso siga sucediendo, aquí difícilmente se va a poder recortar las tasas de una manera muy agresiva y fuerte, porque si no incentivamos que todos los inversionistas que vienen a invertir en nuestro mercado por las altas tasas, pues se vayan e invierten directamente en Estados Unidos, y ocasionan es que el dólar comience a subir. En ese sentido, pues sí creemos y somos optimistas, y consideramos que vamos a ver recortes de tasas de interés que van a beneficiar todas las inversiones en renta fija, pero seguramente puede que no sea tan acelerado, comience al cierre de este año, o lo tengamos ya mucho más, digamos que firme durante el comienzo del 2024. Eh, ¿Qué encontramos? Y aterrizando esto un poco más hacia mercado y hacia inversiones en renta fija sobre tasas de interés, las tasas que ustedes pueden encontrar son las que están viendo proyectadas en estos momentos. Tenemos en este caso dos mercados de referencia, que es el mercado de TES, que son las tasas de interés de quienes invierten en deuda pública, de los títulos que emite nuestro gobierno, y tenemos también las tasas de interés de la deuda privada, que es la línea verde que está en la parte de arriba. En este caso estamos tomando como referencias los papeles menos riesgosos, que sean de bancos grandes, sector financiero, AAA, y como ustedes pueden ver en estos momentos, las tasas que ofrece la deuda privada son muy competitivas y muy atractivas respecto a la tasa que ofrece la deuda pública del gobierno. Aquí hay varios fenómenos que explican este comportamiento, y hay algo interesante que hay por detrás de las tasas que hay en la deuda privada, porque aparte de ser más altas, ustedes se encuentran que las tasas de corto plazo son más altas que las de largo plazo. A corto plazo las tasas están por encima del 14,5%, en algunos momentos las hemos visto al 15%, pero a largo plazo poco a poco van descendiendo, niveles del 13%, un poco más abajo, entre más tiempo estemos hablando. En ese sentido, pues normalmente un inversionista lo que busca es la rentabilidad más alta. Sin embargo, queremos advertir mucho los riesgos de reinversión que se abren, porque nadie nos asegura que si hoy invertimos a un año a niveles del 14,5% o del 15%, esa misma tasa de interés, cuando se venza el CDT que ustedes abran, dentro de un año siga estando tan alta. Entonces, aunque hoy las tasas a 2 años y 3 años estén un poquito más abajo, uno puede llegar a considerar la posibilidad de invertir hoy a un mayor plazo, para evitar que dentro de un año pues
cuando se me vencen esos papeles, yo lo termino haciendo a un nivel un poco más bajo. Entonces es invitarlos a revisar precisamente las tasas que pueden encontrar en estos momentos en el mercado. Siguen siendo muy altas, muy atractivas, pueden comenzar a caer por la inflación, por el descenso de tasas de interés, y los invitamos a buscar algo de duración de acuerdo con el perfil de riesgo de cada uno de ustedes para evitar precisamente esos riesgos de reinversión que se pueden llegar a abrir para comienzos del año entrante. Y para entrar ya en la parte final y mostrarles como los portafolios de las estrellas que estamos recomendando, quería pues hablarles sobre el dólar. El dólar pues este año ha tenido un comportamiento sobresaliente. Entre los motivos que explican esto pues son temas globales, porque el dólar está cayendo en todo el mundo, ya que pues se espera que pronto, así sea, esperemos que la Reserva Federal ya llegue a un techo en el aumento de tasas de interés, que no suban muchísimo más allá las tasas de interés respecto al nivel actual. Y si eso es así, pues eso en cierta medida, digamos que le quita presión a que los capitales se vayan todos nuevamente hacia Estados Unidos. Y eso genera esa reacción bajista en el dólar a nivel global, y a nivel local hemos tenido una pérdida, digamos que de gobernabilidad por parte del gobierno, y también varios mensajes que se han venido dando que ya no generaron la misma incertidumbre que tuvimos hace un año, y eso ha contribuido a que esa prima o ese castigo con el que se estaba negociando el dólar también se esté reduciendo. El año pasado alcanzamos algún momento en que ese castigo o esa prima alcanzó más de 1.000 pesos, es decir, el dólar estaba 1.000 pesos por encima del nivel en que debe estar, y en estos momentos puede llegar a estar 250 o 300 pesos por encima de su precio justo. Pero en medio de todo, digamos que es una noticia positiva, y algo que sí les puedo asegurar, al menos con la información que tenemos disponible hasta el momento, es que sí creemos que el dólar, dadas las condiciones actuales, no volvería a los 5.000 pesos. ¿Por qué creemos? Porque estamos viendo que hay un balance entre la oferta y la demanda de dólares, mucho más ajustada que la que tuvimos el año pasado, que pues prácticamente lo que va a permitir es que no se vuelvan a generar esas presiones que vimos hace un año, que lo llevaron precisamente a niveles tan elevados. Eso en términos un poco más técnicos tiene que ver con el déficit de cuenta corriente. Ese déficit de cuenta corriente lo que mide son los flujos que entran y salen del país, o si nos estamos endeudando, pidiendo prestado fuera en dólares y demás, tratando de que esa balanza logre un equilibrio para nuestro precio del dólar que le sirva a nuestra economía. Y lo que sucede es que el año pasado, como crecimos tanto, pues había una demanda excesiva por dólares, y también estaban saliendo dólares del país y no estaban ingresando tantos como los que estaban saliendo. Entonces, pues eso al final lo que hizo es que esa balanza entrara en déficit, y que el dólar pues de una vez, al tener una mayor demanda que oferta, se nos disparara, pero ese déficit se ha ido cerrando, que es la línea verde que ustedes ven en esta gráfica. Entonces, en ese sentido, con ese descenso que estamos viendo en el déficit de cuenta corriente, al final lo que nos dice es que hay una mejor relación entre la oferta y la demanda. Tenemos una economía que se desacelera un poco más, unas importaciones que vienen en descenso, y todo eso pues está contribuyendo a que esa presión tan fuerte alcista en el dólar se esté disipando, y de ahí es de donde nosotros pues digamos que con una mayor certeza sí podemos anticipar que el dólar no vuelva a los 5.000, pero poco a poco, y qué tanto va a caber, va a depender mucho del contexto internacional y precisamente de la Reserva Federal. Y quería también mencionarles nuestra expectativa sobre el mercado de acciones. Nosotros pues somos de los que considera que nuestro mercado sigue existiendo mucho valor. Un indicador sencillo que les queríamos presentar era el precio fundamental o el precio de valoración de las compañías que cotizan aquí en Colombia, que es la línea azul oscura que ustedes ven en la parte de arriba, y el precio actual de nuestras acciones, que es la línea que ustedes ven en verde. Actualmente ese precio de valoración o precio objetivo o precio fundamental está un 35% sobre el precio del mercado. Entonces es un descuento significativamente grande, y por detrás hay otra gran cantidad de argumentos a favor de nuestro mercado, porque está muy barato. Ustedes lo analizan, por ejemplo, por diferentes múltiplos que se utilizan para analizar este mercado. También los dividendos este año siguen siendo atractivos, para el año entrante puede que se desaceleren, pero siguen pagando unos retornos del dividendo también que son muy altos. Y pues esa expectativa positiva que tenemos hacia el largo plazo en los commodities seguramente se va a terminar viendo reflejado en un mayor valor en los activos aquí a nivel local en el largo plazo. Si acaso
La única cosa que queremos llamar la atención alrededor del mercado de acciones es lo siguiente. Primero, muy seguramente ese valor no se va a ver reflejado tan rápido como uno desearía, porque pues, que el mercado ha tenido unos problemas de liquidez y hay pocos agentes que en estos momentos están digamos que, interviniendo, negociando, pero sin duda alguna, digamos que hacia el largo plazo, pues, lo que uno espera es que poco a poco ese valor se vaya transmitiendo. Y segundo, aunque este año, si ustedes han tenido la oportunidad de analizar los resultados financieros que se han venido reportando, no han sido tan buenos en términos generales. En la parte de la izquierda ustedes ven una tabla donde encuentran el balance del análisis que hemos venido haciendo de los resultados del segundo trimestre que hasta el momento han salido en nuestro mercado. Eh, Gran cantidad de ellos son negativos, están en la parte de arriba. Hay otros que son neutrales, no vemos como, digamos, como cosas tan positivas, y hay dos específicamente que sí consideramos que superaron nuestras expectativas. Y en ese sentido, pues digamos que el panorama, cuando ustedes sigan viendo sus reportes, sus análisis que van saliendo poco a poco, lo que van a encontrar es que los resultados no van a ser tan buenos. Pero lo que queremos llamar la atención es que precisamente cuando uno invierte en el mercado es en este tipo de condiciones. Uno no espera que las compañías estén produciendo las mayores utilidades y que los precios de las acciones precisamente ya estén muy altos, sino todo lo contrario, uno busca invertir en momentos como el actual, en los cuales pues esas condiciones económicas se están viendo reflejadas y están debilitando los resultados financieros, pero que va a terminar siendo atractivo para todos los inversionistas al comprar en unos activos que están a unos precios baratos. Y en la parte de la derecha les comparto, como es habitual, cuáles son los precios actuales de cada una de las acciones que estamos negociando en bolsa y sus precios de valoración, como sus precios objetivos o sus precios justos. Y hay compañías pues, que tienen unas diferencias grandes y las cuales se pueden llegar a aprovechar. Esto hay que analizarlo muy bien con lupa y ahorita les vamos a mostrar específicamente de todas ellas, específicamente en cuál vamos a estar concentrados nosotros. Pero en resumen, igual que en el mercado de renta fija, que las tasas de interés siguen siendo elevadas, el recorte de las tasas de interés, ese descenso en la inflación va a favorecer los futuros resultados financieros de las compañías, porque eso reduce el costo financiero, lo que tienen que pagar por deuda eh, para cada una de ellas. Y bueno, ya con todo ese panorama, cómo aterrizamos eso en portafolios, en estrategias de inversión, les voy a presentar a ustedes los tres portafolios de inversión que tenemos vigentes en estos momentos. Estos informes ustedes los pueden encontrar en nuestra página de internet, en el documento de perfiles de inversión. Tenemos el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil agresivo, que se rigen bajo unas políticas internas que creamos nosotros, que son las que ustedes ven en la parte de arriba. La composición la pueden ver en la parte de abajo. Y un ejemplo del perfil conservador es el siguiente. Estos perfiles tienen exposición en diferentes clases de activos, tienen liquidez en renta fija, en acciones locales, mercados internacionales y en fondos inmobiliarios. Y de acuerdo al perfil, pues vamos jugando con esas participaciones. En el caso de la renta fija, quiero enfocarme específicamente en el retorno esperado para un perfil conservador, que son duraciones a 3 años, lo que estamos recomendando porque es mitigar ese riesgo de inversión, buscar un poquito de plazo, son rentabilidades que están alrededor del 15,11%. Estamos dando una mayor participación a los CDTs que están denominados en tasa fija, porque la inflación esperamos que descienda, también las tasas de interés. Luego le damos una segunda ponderación a los papeles indexados al IBR y por último al IPC. ¿Por qué? Porque creemos que la inflación va a caer mucho más rápido que las tasas de interés del Banco de la República. En ese sentido, pues puede llegar a haber un mayor valor en los títulos indexados al IBR que al IPC. Y en el caso de acciones para un perfil conservador, estamos recomendando acciones como el Grupo Energía Bogotá, ISA Preferencial Bancolombia y Cencosud, que hace parte del mercado global colombiano. En el caso del mercado de acciones, ustedes van a encontrar que esas acciones permanecen igual en todos los perfiles. Lo que hacemos de acuerdo al perfil, si es más riesgoso, vamos aumentando poco a poco su participación. Y para el mercado de acciones en específico, pues tenemos un panorama y expectativa del 54% de rentabilidad, pero digamos que al ponderar todo el perfil conservador, el retorno esperado pues es del 19%. El perfil moderado, lo que hacemos es aumentar un poquito la duración en el caso de los CDTs, de los bonos en renta fija, tasas fijas a 6 años, por ejemplo, IBERES a 4 años, IPCs a 6 años. En el caso de acciones, siguen estando las mismas acciones, pero con un poco más de participación, para tener un retorno esperado del perfil moderado del 28%, y por último, un perfil agresivo que tiene aún más duración en el mercado de renta fija. En este caso, acudimos al mercado de test, que es donde uno puede encontrar oferta en tasa fija a más largo plazo, en títulos indexados a la inflación en deuda privada,
cuyo retorno esperado está en el 12 a 26, y en el mercado de acciones pues se nos aumenta al 55 al tener una mayor participación para tener un portafolio ponderado para perfiles agresivos con un retorno esperado del 32%. Quería hacer el siguiente detalle, es que si ustedes analizan la rentabilidad de la parte de renta fija, del componente de renta fija, de acuerdo al perfil de riesgo, pues lo que uno espera es que hacia futuro las tasas sean más altas. Sin embargo, dada esa inversión en la curva de rendimientos que estábamos analizando ahorita, ustedes van a ver que el perfil conservador y el moderado están ofreciendo rentabilidades del 15%, mientras que el agresivo del 12%, dado pues, digamos que como esa formación de tasas de interés que estamos viendo en estos momentos en el mercado. Repito el detalle, todo este informe lo pueden ustedes encontrar en nuestra página de internet, ahí están todos los fundamentos de inversión, mucho más detallado de lo que yo les acabo de mencionar, pero el mensaje general y las conclusiones ya para cerrar mi intervención y que les quiero dejar a todos ustedes son las siguientes. Como primer conclusión, quiero dejarles que esperamos que se presenten varias olas de inflación durante la próxima década debido a que hay muchos factores y fenómenos que lo fundamentan. Uno de ellos, por ejemplo, es el endeudamiento, un alto saldo de deuda a nivel global. Tenemos el superciclo de commodities que destacábamos, teníamos pues, todo este proceso de transición energética, cambio climático y tenemos choques también por parte de la demografía. Entonces, todo eso al final seguramente en promedio va a generar que la inflación sea más alta. ¿Qué es la inflación más alta? Si en los últimos 4 años, en los últimos 10 años la inflación en Colombia fue del 10%, puede que los próximos 10 sea del 6, del 7%, algo así, más o menos, es lo que queremos dar de mensaje con esta primera conclusión. Debido a esto, la segunda conclusión es que creemos que llegó el momento de la renta fija, ya que como la inflación va a ser más alta, entonces la rentabilidad de este tipo de inversiones también lo va a ser. Entonces, aunque en la década que ya pasó, ese tipo de inversiones no ofrece unos retornos muy elevados, para los próximos 10 años muy seguramente sí lo va a hacer. Tercer conclusión, estamos entrando en la primera ola desinflacionaria, esto ya es enfocándonos en el corto plazo, la cual llegaría y sería mucho más evidente en Colombia en el segundo semestre de este año por el descenso del dólar, el descenso del IPP, de precios de alimentos y también por la desaceleración que está presentando la economía. En la cuarta conclusión, recuerden que las acciones en Colombia se encuentran a precios bajos, a precios atractivos. Sin embargo, su valor consideramos se vería reflejado hacia el largo plazo, pues dada la baja profundidad y la liquidez un poco escasa que estamos viendo en estos momentos en el mercado. La quinta conclusión es que creemos que el dólar no volvería a los 5.000, dadas las condiciones actuales, porque hay un déficit de cuenta corriente que se viene reduciendo, es decir, la demanda por dólares ahorita es un poco más baja de la oferta que estamos viendo dentro del país. Adicionalmente, creemos que puede llegar a existir la posibilidad de que el dólar se debilite una vez la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca la tasa de interés, que ese panorama se anticipa de suceder en 2024, siempre y cuando nosotros no reduzcamos la tasa de interés de una manera muy prematura y de una manera muy fuerte, porque si vamos muy en contravía, puede que eso que acabo de plantear pues no se cumpla en su totalidad. Y por último, las inversiones en los mercados emergentes a las cuales pueden acceder a través del mercado global colombiano. Como ustedes vieron nuestros perfiles específicamente en estos momentos, solo tenemos una acción recomendada, que es Cencosud. Sin embargo, hacemos un cubrimiento a más acciones que pertenecen a este mercado. Tendrían valor y se verían beneficiadas por el superciclo de los commodities. El mercado global colombiano pues es un mercado que también quiero aprovechar el espacio para destacar, porque es un mercado que nos permite tener esa exposición activos en el exterior a otras monedas, a otros sectores que no existen en nuestro país, por ejemplo, el tecnológico u otros commodities que nosotros no explotamos. Y en ese sentido, pues digamos que es una oferta de valor que puede completar perfectamente los portafolios de inversión que ustedes estén estudiando o tengan estructurados. Y con esto, pues, quería cerrar mi intervención para darle paso a María Soledad, pero antes, pues, quería invitarlos a valorar el webinar, llenando la encuesta de satisfacción que ha sido compartida a través de los chats en el YouTube. Una vez, pues, lo hagan, en la parte final también les recuerdo que pueden dejar sus dudas y las vamos a resolver. Y no siendo más, pues le cedo de una vez el espacio a María Soledad Mosquera. Ella es directora y sector lead de BRC Ratings, S&P Global, quien nos hablará sobre las perspectivas de la industria bancaria y los principales sectores de nuestra economía y el apetito de riesgo sobre los administradores de fondos de inversión. Entonces,
Bienvenida, María Soledad, y gracias por tu participación en el webinar. Te cedo la palabra. Muy buenos días, Juan David, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a Casa de Bolsa por esta invitación a compartir en este espacio nuestras opiniones técnicas independientes, que vale la pena recordar, no son recomendaciones ni para comprar ni para vender activos. Entonces, habiendo dicho esto, voy a entrar a compartir mi presentación. Entonces, mi presentación está compuesta por dos partes importantes. La primera, voy a hablarles sobre las perspectivas del sector bancario en Colombia y la segunda sobre las perspectivas de los fondos de inversión en Colombia, pero particularmente también cómo se ha comportado la distribución de las calificaciones durante los últimos años. Entonces, entrando en materia, en esta primera parte voy a hablarles en términos generales de las condiciones macroeconómicas. Ya Juan David hizo una muy buena exposición e introducción. Nosotros vamos a ser un poco más específicos sobre las perspectivas de S&P Global. Como Juan David lo comentó, Colombia también ha estado expuesta a condiciones financieras restrictivas y con un alto costo, lo que se suma a que tenemos una menor demanda de nuestros principales socios comerciales, que son pues, China y Estados Unidos. Sobre Estados Unidos, si bien el escenario base de S&P es que la Fed ya está en su máximo de tasas o próximo a estar en su máximo, no descartamos que haya una subida más en lo que queda del año, particularmente porque la inflación está por encima de la meta del 2%. De otro lado, en relación con la reapertura de la economía de China, podría haber tenido un impacto positivo, digamos, para Colombia y para el resto de países de la región. Sin embargo, esta reapertura se ha enfocado mucho más en sectores como el consumo y el turismo más que inversión, lo cual no nos ha favorecido. También es importante mencionar que las exportaciones de China pues han caído, no solamente por un tema de precios, sino también por un tema de volúmenes, pero pues particularmente, por ejemplo, el precio del petróleo está más bajo de lo que teníamos en años anteriores. En estos escenarios de tasas de inflación altas y de tasas de interés altas, han sido los mayores históricos, y a pesar de que la inflación está siguiendo en los últimos meses, lo que hemos visto y seguiremos viendo durante el segundo semestre es un ajuste en la demanda interna de Colombia, pero con este ajuste de la demanda interna también esperaríamos que la inflación empiece a ceder, como ya lo estamos viendo. En este sentido, como podemos ver en el recuadro, S&P tiene una perspectiva de una inflación promedio del 11% durante todo el 2023, que empezaría a ajustarse y llegar, digamos, un poco en el objetivo de la regla fiscal, de la meta del Banco de la República, con una mejor proyección para 2024 y 2025. De todas formas, es importante tener en cuenta que nuestra expectativa de recorte de tasas se está orientando mucho más hacia el 2024 en el primer trimestre, más que durante el 2023. Hay uno de los desafíos más grandes que vemos para Colombia, no es realmente 2023, sino los siguientes años que vienen, y es que como hemos visto, la inversión extranjera y la inversión fija vienen cayendo durante lo corrido del 2023, lo cual, digamos, se atribuye a un contexto macroeconómico externo y local retador, pero también a la incertidumbre que se ha generado por las políticas del presente gobierno, que tiene varias reformas en proceso. Es importante para nosotros recordar que la confianza es un factor crítico para invertir en los niveles que tuvimos en años anteriores y que permitió a Colombia un crecimiento muy interesante, no visto durante los anteriores 20 años. De otro lado, consideramos que el financiamiento de la inversión continuará siendo costoso, a no ser que haya una expectativa de buen crecimiento, como ya lo comentábamos. Si esto no ocurre, si no tenemos un buen crecimiento, pues habrán unas presiones fiscales y también, digamos, afectará a todo nuestro tema económico, digamos, en este contexto que ya comentó Juan David, continúa siendo retador. El ambiente de tasas más altas puede ser los desafíos más grandes que vemos nosotros para Colombia, y no debemos olvidar esto, la variable del desempleo, que será crítica para un crecimiento económico en los siguientes años. Como vemos en esta diapositiva, S&P Global está proyectando un crecimiento de la economía colombiana del 1.1% para 2023, con una recuperación gradual para el 2024 y 2025. Pasemos ahora ya a la siguiente diapositiva, donde voy a entrar mucho más en detalle en nuestra perspectiva sobre la industria bancaria colombiana. Entonces, en esta primera parte voy a hablar fundamentalmente de nuestra perspectiva de crecimiento de cartera y la calidad de la cartera.
Como bien lo comentó Juan David, estamos en un escenario de tasas altas y desaceleración de la economía, lo cual ha hecho que la demanda de crédito haya disminuido de forma importante, sobre todo durante el 2023. 2021, 2022 fueron años de muy buenas tasas de crecimiento en la cartera de la banca colombiana, por encima de los 2 dígitos. De hecho, esperábamos una mayor desaceleración en el segundo semestre del 2022. No fue así y se mantuvo, digamos, hasta los primeros meses del 2023. Sin embargo, ya para al cierre de julio, por ejemplo, estamos viendo una fuerte desaceleración de los créditos de la banca colombiana, que se está ubicando alrededor del 8% en el agregado de todos los segmentos de crédito. De forma particular, en el segmento de consumo estamos viendo que el ritmo de crecimiento desaceleró hasta alrededor del 5%. Estos son los créditos que demandan los hogares y los hogares fundamentalmente. Y esto tiene, digamos, como dos temas importantes para mencionar. No solamente es claramente el efecto que tienen las tasas altas que desmotiva la demanda de crédito, sino también una menor oferta por parte de la banca en condiciones más estresadas de la economía. Nosotros consideramos que la banca colombiana, en términos generales, ha mostrado un comportamiento conservador cuando tenemos estas situaciones de coyuntura complejas, de tal forma que hace mucho más exigentes sus prácticas de otorgamiento y de cobranza de cartera. En la perspectiva que nosotros tenemos, esperamos que en la medida en que la economía tome una mayor proyección de crecimiento, también lo deberá hacer la cartera. En este sentido, para el cierre del 2024, nosotros estamos esperando un crecimiento del total de la cartera de la banca alrededor del 7%, con un mejor dinamismo para el 2024, muy en línea con la proyección de crecimiento económico que tiene S&P Global para Colombia. De forma particular, sobre el crédito comercial, tuvimos un muy buen crecimiento por parte de los bancos más grandes y los bancos medianos durante el primer semestre del 2023. Estuvieron creciendo con tasas de doble dígito. No obstante, ya durante el segundo semestre vemos una importante desaceleración. Parte de la explicación de la desaceleración de la cartera comercial tiene que ver con que los grandes corporativos están mucho más enfocados en un refinanciamiento de su deuda, más que hacer nuevas inversiones, y se está enfocando fundamentalmente en CAPEX de mantenimiento o inversiones obligatorias, particularmente, por ejemplo, empresas o sectores como telecomunicaciones que ya tenían unos compromisos de inversión. De resto, están fundamentalmente refinanciando su deuda, como les comentaba. En relación con el crédito de consumo, que realmente vale la pena mucho mencionarlo, pues si bien hay una tasa de crecimiento bastante modesta para el cierre de julio-agosto, que está alrededor, como les decía, del 5%, de hecho está a niveles inferiores ya para lo que vamos corrido de agosto. Vale la pena mencionar que hay un efecto base, porque durante el 2022 los bancos crecieron mucho en este portafolio de créditos con tasas de crecimiento por encima del 20%. Algunos bancos, por ejemplo, estuvieron por encima del 25% ofreciendo créditos de libranza, de tarjeta de crédito, de libre inversión. Entonces, la desaceleración que también estamos viendo, una parte corresponde a este efecto base y el otro, pues definitivamente corresponde a una menor capacidad de pago de los hogares y un menor apetito o deseo de conseguir un crédito en un escenario de tasas de interés altas. ¿Qué hace, digamos, por ejemplo, que corroboremos esta situación que les estoy comentando? Ustedes recuerdan que hace unos meses algunos de los bancos flexibilizaron las tasas de interés de las tarjetas de crédito, lo cual uno hubiera esperado que inicialmente trajera una mayor demanda de crédito en este producto, lo cual no ocurrió. Entonces vemos que definitivamente hay un apetito menor de demanda de crédito por parte de los hogares y también una oferta de crédito menor por parte de los establecimientos de crédito. En términos del segmento de crédito de vivienda, vemos también una desaceleración. Sin embargo, está levemente por debajo del 10% en lo que va corrido del año, en su crecimiento anual. Va una desaceleración menor que el crédito de consumo, y el único segmento que vemos de la cartera de la banca colombiana que sigue creciendo a 2 dígitos es el segmento de microcrédito. Ahora, habiendo dicho esto y un poco con la diapositiva que estamos viendo, voy a entrar a hablar mucho más en detalle sobre nuestra perspectiva de la calidad de cartera.
además de el efecto que tendrá de un menor crecimiento que definitivamente puede hacer que los indicadores de calidad de cartera se incremente mostrando una desmejora o un mayor costo de crédito para la banca. También tenemos para nosotros esa perspectiva de deterioro de la calidad de cartera porque, como lo comenté previamente, durante el 2022, parte del crecimiento, además de la cartera comercial, estuvo enfocado en productos de mayor riesgo en la cartera de consumo, como las tarjetas de crédito y libre inversión. Esperábamos un deterioro más gradual durante el 2023. La realidad fue que muchas entidades bancarias, algunas no de menor tamaño, aumentaron sus indicadores de cartera vencida entre más de 100, 150 puntos básicos entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Entonces, digamos que sí ha habido un crecimiento importante de la cartera vencida. Importante mencionar en este caso que uno de los temas favorables para la banca colombiana es que cuenta con unas muy buenas métricas de cobertura de cartera sobre estas pérdidas crediticias, particularmente en consumo. Si bien viene disminuyendo esta cobertura, todavía se ubica en niveles por encima del 120% y en la cartera comercial en niveles superiores al 140%. Finalmente, para cerrar este capítulo de la calidad de cartera, nuestra proyección del ICB para el 2023 es alrededor del 5%. Actualmente está por debajo del 4,3%. Nosotros no estaríamos esperando para el cierre del 2023 una desviación drástica frente al indicador de cartera vencida que vimos durante el máximo durante la pandemia, que se ubicó sobre el 5%. Como vemos en esta gráfica, quise traer las cosechas de total consumo porque es donde podemos ver un empinamiento muy fuerte de la cartera vencida de las colocaciones que se realizaron durante 2021, 2022 y los primeros 3 meses del 2023. Con esto pasamos ya a la parte de análisis de la rentabilidad. Si bien la banca gradualmente ha venido repreciando su cartera con mejores tasas de colocación, a pesar de que ha tenido una alta competencia en productos como libranza e hipotecarios, esta repreciación o digamos esta búsqueda de una mejor tasa de colocación para mejorar su margen neto de interés se ha visto atenuado por el alto costo de los depósitos. Ya Juan David comentó que ha habido una muy buena oferta de tasas de captación, tanto en los depósitos Vista como en los CDTs por parte de la banca colombiana. Y acá vale la pena hacer dos precisiones. Uno es el efecto de la subida de tasas de interés que incrementa el costo de financiación también para la banca, al igual que para el resto de empresas en el mercado, pero también para la banca colombiana en específico ha sido el cumplimiento de la implementación de la nueva regulación del coeficiente de fondeo estable neto en la búsqueda de tener, digamos, una mejor cobertura de un fondeo estable para la banca colombiana. Esto ha representado que la banca vaya con más fuerza en la consecución de recursos de personas naturales, lo cual ha presionado el costo de financiamiento. ¿Qué hemos visto durante el 2023? Si bien esta presión se redujo entre abril y junio, recientemente se ha vuelto a incrementar. Esto es un beneficio, como Juan David también lo comentó, en términos de las potenciales inversiones para las personas naturales y también para las empresas y en los vehículos de inversión de los que vamos a hablar también ahorita más adelante. Pero pues definitivamente es uno de los factores más importantes que aunado al costo de crédito que estamos viendo en la banca, pues va a derivar en que el resultado neto del total de los bancos colombianos para el cierre del 2023 no sea tan positivo como lo hemos observado en años anteriores. De hecho, nuestra proyección sobre el indicador de rentabilidad sobre patrimonio es que se ubica alrededor del 8%, cuando ahorita al mes de mayo tenemos un 10% como vemos en la diapositiva y del 1,1% para la rentabilidad sobre el activo. Sobre el activo nuestra perspectiva es, esperamos que siga siendo positivo, pero podría ubicarse en unos niveles cercanos a los que tuvimos durante la pandemia, que son estos mínimos inferiores al 1%. Es posible que regresemos a esos niveles al cierre del 2023. Como les decía, un mayor costo de crédito y un costo de financiamiento que tampoco esperamos que sea de forma importante hasta el cierre del año. Positivamente sí podríamos nosotros mencionar que, dado que la política
de ciclo monetario contractivo está finalizando, hay una mejor perspectiva de la valoración de los instrumentos de renta fija que pueden dar un valor agregado a los resultados financieros de los establecimientos bancarios. Es decir, sus portafolios de inversiones pueden generar unos ingresos más interesantes para el 2023 y ayudar en el comportamiento de estas utilidades netas. Habiendo hablado del tema de la cartera, pasemos ahorita a hablar del tema de fondeo y liquidez. Perdón, de la solvencia. La banca colombiana cuenta con niveles de solvencia adecuados frente a los mínimos regulatorios. Como vemos en la diapositiva, el agregado al cierre del mes de mayo se encuentra en 18,11 la solvencia total. Esto no recoge la solvencia consolidada de los bancos grandes que tienen filiales tanto en Colombia como en el exterior. Y otro de los aspectos que podemos ver en esta diapositiva es que la banca colombiana cuenta con sólidos con una muy buena participación de capital primario dentro del total de su capital, lo cual es favorable en la medida que se requiera crecer más los indicadores de solvencia, se puede optar por la utilización o la incorporación de instrumentos que componen este patrimonio adicional. Entonces, digamos que eso es una perspectiva interesante. No obstante, y parte de la nota que sí les quiero dejar el día de hoy, hay algunas entidades, y vuelvo y digo, vemos una muy buena solvencia para el agregado de la industria bancaria, pero hay entidades particulares cuyo margen de solvencia se ha venido estrechando sobre los mínimos regulatorios. Algunas ya se están ubicando en solvencia por encima del 10,5, alrededor del 11%, que en nuestra opinión son márgenes estrechos frente al mínimo regulatorio que tenemos hoy y particularmente con miras a la implementación del colchón de capital por riesgo sistémico que tendrán que implementarse en el siguiente año. Entonces, para nosotros es muy importante que en este momento la banca colombiana pues haga utilización de esa capitalización de utilidades. Hay una presión en términos de la generación interna de capital, como ya miramos en el capítulo de rentabilidad, pero también creemos que la banca colombiana tiene la capacidad de utilizar otros instrumentos que puedan aumentar su solvencia en los siguientes años. Acá hay una nota específica sobre el tema de la cobertura y es que en la medida en que la solvencia tiene oportunidades de mejora o de crecimiento para algunas entidades, también vale la pena recordar que los requerimientos de capital para cubrir pérdidas esperadas, en este caso a través de las provisiones, es bastante fuerte en Colombia. Entonces, digamos que es un aspecto positivo para destacar cuando estamos hablando de la perspectiva de la solvencia. Ahora sí, finalmente entramos al capítulo del fondeo y la liquidez. Acá vale la pena hablar un poco más de historia. Durante el primer año de la pandemia, los bancos más grandes fueron percibidos como un activo de refugio ante la volatilidad de los mercados. Esto generó que hubiera un traslado importante de recursos de personas naturales hacia los depósitos bancarios. Y también, digamos, durante los últimos años, algunos de los bancos han tenido o fortalecido, más bien creado y fortalecido herramientas como las billeteras digitales que también han trasladado recursos de las personas naturales hacia las entidades bancarias. No obstante, y a pesar de esto, nuestra opinión es que Colombia sigue manteniendo una oportunidad importante en aumentar la participación de los depósitos provenientes del segmento minorista, es decir, de personas naturales y pequeñas y medianas empresas, dentro del total de la fuente de financiación de la banca, en sus depósitos vistas y en sus depósitos a plazo. Actualmente, y como les comentaba, a pesar de que hubo un favorable comportamiento durante la pandemia, principalmente en los bancos más grandes, el total de fondeo minorista para la banca colombiana es alrededor del 30% y este es uno de los niveles máximos históricos que hemos tenido durante los últimos 30 años. Entonces, como vemos, hay una oportunidad importante en este sentido. Y digamos que parte de esa dependencia del fondeo mayorista es lo que ha llevado a las entidades bancarias a que en este 2023 hayan tenido una mayor presión en su costo de fondeo. Habiendo dicho esto, hemos visto también que la banca colombiana ha optado por acortar sus plazos en los CDTs, un poco también a la expectativa de una disminución de tasas de interés en el futuro, pero también ante una ante una mayor aversión del apetito de riesgo de los inversionistas, pues no digo, en medio de esta desaceleración de la economía, incertidumbre en relación con varias políticas del gobierno, tasas de interés altas, etcétera, ¿no? Que ya hemos venido comentando.
Bueno, hay que comentar que los bancos de mayor tamaño siguen manteniendo más del 60% de sus depósitos a plazos a más de un año. Los bancos medianos y pequeños se han disminuido esa participación a menos del 50%, pero nosotros somos optimistas y nuestra expectativa es que en la medida en que disminuyan las tasas de interés, se volverá a abrir un mercado de capitales para las entidades financieras, particularmente las bancarias, que han sido emisores recurrentes en el mercado colombiano y podrá ser nuevamente una alternativa de financiación para la plazos un poco más interesantes que estos plazos de CDTs que comentaba de menos de un año. Ahora finalmente les voy a dejar como los principales factores de seguimiento. Lo más importante que quisiera comentarles es que nosotros estamos viendo estabilidad en nuestras calificaciones de las entidades bancarias durante el 2023. No obstante, hay unos elementos de seguimiento que son muy importantes y que podrían desviar este escenario base que les estoy comentando. Parte de esto es una inflación persistentemente alta que podría traer un mayor margen de presión en el margen de intermediación de la banca y también el indicador de calidad de cartera vencida de nuestros establecimientos bancarios. La persistencia en un costo de financiación alto tiene un efecto también en la rentabilidad que particularmente presionaría la capacidad futura de generación interna de capital y haría mucho más exigente el mantenimiento de buenas métricas de solvencia. Y finalmente, pues como ya lo comentó también Juan David, pues en el mercado tenemos una incertidumbre por los efectos de la reforma pensional del mercado de capitales, que como le comenté, ha sido históricamente una buena fuente de financiación para las entidades bancarias. Habiendo dicho esto, paso muy brevemente a hablar sobre los fondos de inversión y como les comentaban al comienzo de esta presentación, esta es una opinión técnica independiente y nuestra intención no es dar ninguna recomendación de compra o venta sobre los activos, en este caso particular de los fondos de inversión. Bueno, como estamos viendo en esta diapositiva, algo que comento en la primera parte es que definitivamente la llegada de la pandemia provocó altos niveles de volatilidad y desvalorización de los títulos de renta fija. Juan David también comentó esto en la primera parte de la exposición. Esto derivó en un traslado masivo de recursos administrados de los fondos tradicionales hacia depósitos bancarios. En nuestra opinión y con base en el desempeño de nuestros calificados, los gestores de los fondos de inversión, particularmente los gestores de los fondos que tienen calificaciones más altas en 2 más y 2, durante la pandemia, durante el 2021, optaron por estrategias que favorecieron la liquidez de los fondos, tratando de mantener el capital de sus inversionistas en un escenario bastante retador y por eso podemos nosotros observar que durante estos años hubo una estabilidad importante en el nivel de calificaciones de riesgo de mercado. Esta calificación de riesgo de mercado muestra el apetito de riesgo o la sensibilidad de los fondos de inversión a cambios en las condiciones de mercado. Y los fondos que están ubicados en este nivel de calificación son los que muestran una menor sensibilidad. Como ustedes ven, más del 50% del total de las calificaciones de los fondos de inversión que nosotros calificamos se encuentran en estos niveles de calificación. Ahora bien, la disminución pronunciada de las tasas de interés para fomentar la recuperación económica también favoreció la valorización de las inversiones durante el último 2023, particularmente durante 2023, como bien lo comentó Juan David, los fondos de inversión tradicionales, y hago referencia a los que invierten en activos como bonos, digamos, todo lo que es renta fija, renta variable y depósitos vista, han tenido unas muy buenas rentabilidades durante este año que les han permitido el retorno de los activos administrados. De ahí que nuestra perspectiva sobre el crecimiento de los activos administrados en estos fondos sea muy positiva, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también acá quiero mencionar algo muy importante y es que el tener calificaciones de riesgo de mercado que se ubiquen en una escala, por ejemplo, de 3 o de 4, si bien es un apetito de riesgo mayor, también muestra la flexibilidad de los fondos de inversión colectiva para poder ofrecerles a los inversionistas un apetito de riesgo más conservador como el 2 más o el 2, o uno menos conservador pero con mayor probabilidad de generación de rendimientos como el 3 y el 4. Esto es algo muy importante para nosotros desde la perspectiva de la calificadora de riesgos para favorecer la profundidad y la masificación del mercado en Colombia, no darle muchísima más profundidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, un punto que es importante mencionar y es, aquí estamos ilustrando, en esta diapositiva ilustramos las calificaciones de riesgo de mercado. Sin embargo, vale la pena mencionar que más del 80%
más del 85% de las calificaciones de riesgo de crédito, donde opinamos sobre la capacidad de pago de los emisores en los que invierten los fondos, se encuentra concentrada en el máximo nivel de calificación, que es AAA, ¿no? Entonces también muestra un apetito muy conservador en términos de riesgo de crédito por parte de los gestores y administradores de los fondos de inversión en Colombia. Muy brevemente, no me voy a demorar en esta diapositiva. Estoy mostrando nuestra perspectiva sobre la evolución de los activos administrados para los fondos de inversión tradicionales. Tenemos una perspectiva bastante favorable, como ustedes están viendo. Esperamos que para el 2023 haya un crecimiento al menos entre el 15 y el 20%, que en este momento lo estamos viendo, y en algunos fondos de inversión importantes en el mercado supera el 30%. Creemos que se mantendrán unas rentabilidades competitivas, como también las estaba considerando Juan David, y en el seguimiento, como también es importante en nuestra perspectiva de calificadora de riesgos, es en la medida en que hay una desaceleración más pronunciada en la economía, que eso haría que se desviara de nuestro escenario base, también podría, digamos, generar una desaceleración en el crecimiento de los activos y seguramente generar una mayor volatilidad en términos de los retornos. Finalmente, este es mi último slide antes de darle paso a María Fernanda, que ya va a hablar mucho más en detalle, y no quiero anticiparme o contrastar frente a la información que María Fernanda les va a entregar. Acá hay una perspectiva sobre los fondos de inversión no tradicionales. En este caso, nuestra perspectiva también sigue siendo positiva en términos de crecimiento de los activos administrados. Sin embargo, dada la desaceleración de la economía en varios de los sectores principales en Colombia, pues lo que sí consideramos es que va a haber un crecimiento muchísimo menor. Como estamos viendo, estamos esperando entre un 5 y 8% durante los siguientes 12 meses, y muy posiblemente los crecimientos van a estar fundamentados en el cumplimiento de compromisos de capital más que en la creación de nuevos fondos en el mercado. Ya con esto finalizo mi presentación y le doy paso a María Fernanda. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Ya digamos que teniendo todo este contexto macro, lo que nos ha venido contando Juan David y María Soledad, me gustaría enfocar mi presentación mucho más al tema de fondos de inversión colectiva. Entonces, denme un segundo. Ya les estoy compartiendo la presentación. Listo. Esta presentación de fondos de inversión colectiva me gustaría enfocarla en dos partes. La primera, recordar que es un fondo de inversión, quiénes son los administradores, y la segunda, ya desde Fiduciaria Corfi Colombiana, cuál es la oferta de fondos de inversión colectiva que tenemos y, según todo este contexto que ya nos han venido contando, dónde estamos viendo la oportunidad puntualmente. ¿Listo? Entonces, un recorderis, un fondo de inversión colectiva es un mecanismo de ahorro e inversión a través del cual varias personas invierten sus recursos en un portafolio en común. Y ese portafolio, pues, digamos que genera inversiones, ya sean tradicionales o no tradicionales, y estas inversiones van a estar delimitadas por un reglamento de inversión. Todos los fondos de inversión colectiva van a tener un reglamento de inversión bajo el cual los administradores, pues, deben seguirlo. Es importante mencionar que estos fondos de inversión colectiva son gestionados de manera colectiva, por lo cual, digamos que los resultados económicos que se obtienen son distribuidos de manera proporcional y también de manera diaria a todos los inversionistas. Entonces va a depender de los recursos que tengan dentro del vehículo, dentro del fondo de inversión, para obtener sus resultados. ¿Listo? ¿Quiénes gestionan estos fondos de inversión? Lo pueden hacer sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión. Dentro de la administración de estos fondos podemos encontrar dos tipos de fondos. Hay fondos abiertos y hay fondos cerrados. Dentro de los fondos abiertos son fondos en los cuales los inversionistas pueden retirar sus recursos en el momento que lo deseen. Hay algunos que tienen penalidad, otros que son totalmente abiertos, sin una penalidad. Eso depende pues ya del tipo de fondo, pero digamos que no limita el retiro de los recursos. Ya en los fondos cerrados sí existe, digamos, este limitante hacia los retiros de los recursos, y pueden haber algunas ventanas de salida, pero ya es un poco más restrictivo. Entonces, para que sepamos cuáles son los tipos de fondos. Dentro de estas sociedades administradoras, puntualmente para entrar en lo que es Fiduciaria Corfi Colombiana,
Aquí rápidamente les muestro el equipo, que es de la gerencia de inversiones. Somos alrededor de 16 personas, dentro de los cuales pues tenemos gerentes, especialistas, traders, analistas de portafolio y todo este equipo, digamos, que está en cabeza de un comité de inversiones. Es muy importante siempre que ustedes pues conozcan quiénes están detrás de la administración de sus recursos, dado que este equipo es el que se encarga de gestionarlos, ver la parte fundamental, técnica, tenemos todos los modelos cuantitativos, diariamente hacemos seguimiento. Importante, este es un equipo de expertos con varios años de experiencia y pues nos encontramos certificados ante el autorregulador de mercado de valores, que esto también es bastante importante. Fiduciaria Corfi Colombiana tiene una calificación como administrador de portafolios, dado que administra estos recursos de terceros, allí nos califica Fitch Ratings y tenemos la calificación más alta, que es excelente. Dentro de esta calificación, Fitch resalta bastante ese proceso de inversión, digamos que contamos con este comité de inversiones, nos indica que el desempeño de nuestras inversiones ha sido consistente con digamos, con el contexto de mercado, es decir, hemos entregado resultados acorde al contexto del mercado. Tenemos también un tema de recursos de inversión como fuerte, no solo hablando de la parte monetaria, sino de ese equipo gestor que tenemos, y un tema de administración de riesgos calificado también como excelente, junto con la compañía y servicio al cliente. Importante que sepan, o pues cuando vayan a realizar sus inversiones, revisar efectivamente que su gestor esté calificado por estas terceras entidades. En este caso, como les decía, Fiduciaria Corfi Colombiana cuenta con una calificación de excelente en calidad de administrador de inversiones. Algo súper importante también a tener en cuenta es la estrategia, digamos, el plan estratégico que se tiene dentro de cada una de las entidades. Puntualmente en Fiduciaria Corfi Colombiana contamos con una estrategia de sostenibilidad bastante robusta. De hecho, el año pasado, Fiduciaria Corfi Colombiana se unió como signatario del PRI, que son, digamos, los lineamientos para los principios de la inversión responsable, y toda su red internacional de mejores prácticas, lo cual, digamos que de cierta manera genera una responsabilidad sobre el administrador de tener las mejores, no solo las mejores prácticas, sino también generar digamos que generar conciencia y generar unas inversiones responsables según, digamos, el objetivo de inversión que tengamos. Algo también importante para que sepan, no solo entramos al PRI, sino que también Fiduciaria trabajó en su plan estratégico quinquenal el año pasado, ya se estructuró, va desde el 2023 al año 2025, donde se definió cuál es la estrategia de sostenibilidad de largo plazo. Dentro de esa estrategia de sostenibilidad se tuvo en cuenta, digamos, diferentes como son los grupos de interés, los objetivos de desarrollo sostenibles, pues que son dados por la Organización de las Naciones Unidas, y todos los asuntos materiales, es decir, cuáles son los asuntos más relevantes para la fiduciaria. Y digamos, de ese plan estratégico, obtuvimos un plan táctico, que es el círculo que están viendo a la derecha, donde se definieron 5 pilares, dentro de los cuales se concentran los planes de acción donde debemos trabajar. Importante todo el tema de asset management con criterios ASG, en español, digamos, los criterios de ambiental, social y de gobernanza. Estos criterios, importante, pues la fiduciaria ya al pertenecer al PRI también debe estar o debe tener una política de inversión responsable. Entonces, de allí a que nosotros este año también estamos trabajando en esa política de inversión responsable para poder incorporar dentro de nuestro proceso de inversión todos los criterios ASG. ¿Listo? Entonces ya con esta parte, digamos que cierro todo el tema, breve resumen de qué son los fondos y quién es el administrador. Para pasar ya puntualmente a hablar de la oportunidad en fondos de inversión colectiva que estamos viendo, sobre todo con el contexto que mencionamos, algo que mencionaba María es, digamos, esa oportunidad o ese crecimiento que han venido presentando los recursos bajo manejo en los fondos de inversión colectiva. Tuvimos un año 2021 y 2022 donde pues hubo, ya como lo mencionaron, volatilidades en el mercado que llevaron a que, digamos, el promedio de los recursos se mantuviera entre 66 a 61 billones de pesos. Pero cuando observamos el año 2023, vemos que ante el cambio en el contexto, donde tenemos
nuevamente, como ya lo han mencionado, una caída en los niveles de inflación, expectativas de los bancos centrales donde van a flexibilizar su política monetaria, donde tenemos un contexto, digamos, de menor incertidumbre. Esto genera oportunidad para, digamos, en términos generales, el mercado de capitales y en sí los fondos, que son los que invierten en ese mercado. Entonces, este año hemos visto un crecimiento en AUM bastante importante, como ya lo mencionó María, y este año pues nos encontramos, digamos que todas las fiduciarias tenemos administrados cerca de 74 billones en nuestros fondos de inversión colectiva, ¿listo? Entonces ya este año empezamos a ver cómo el buen comportamiento del mercado permitió llegar una gran cantidad de recursos a los fondos de inversión colectiva, ¿listo? ¿Cuáles son los fondos que tenemos hoy en día en Fiduciaria Corfi Colombiana? En Fiduciaria Corfi Colombiana tenemos 10 fondos. Los primeros fondos son fondos de renta fija. Tenemos 3 fondos con perfil de riesgo totalmente conservador y a la vista. Son Liquidez 1525 Plus, Confianza Plus y Valor Plus. Estos fondos, si bien los 3 son conservadores, de izquierda a derecha, tenemos el fondo, digamos, dentro de esos conservadores se manejan diferentes niveles de riesgo, de exposición a riesgo de mercado. Entonces, donde Liquidez 1525 Plus es el fondo más conservador de toda nuestra oferta de valor, y Valor Plus es un fondo que dentro de ese perfil conservador alcanza a tener un poco más de exposición a ese riesgo de mercado. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros fondos más grandes. Podemos ver que están, acá tenemos concentrados alrededor de 4, cerca de 4 billones, y es donde más tenemos la concentración de nuestros recursos. Dentro de estos fondos de renta fija también tenemos fondos a plazo, que son fondos abiertos, pero ya tienen pacto de permanencia. Estos fondos tienen un perfil de riesgo moderado, donde tenemos a deuda corporativa y capital plus. Ambos invierten en el mercado de renta fija local, donde deuda corporativa se concentra en inversiones AAA y capital plus ya va más enfocado, su core es estar enfocado a inversiones con calificaciones diferentes a AAA. Adicional a esto, tenemos fondos balanceados, es decir, fondos que invierten tanto en el mercado de renta fija como en el mercado de renta variable. Para perfiles de riesgo moderados, tenemos el fondo Estrategia Moderada. Como les decía, no solo pues, vamos a tener inversiones en el mercado de renta fija local, algo de renta variable internacional y renta variable local, por lo cual con este portafolio podemos tener exposición a dólar, y es el portafolio más diversificado que tenemos dentro de nuestra oferta de valor. Pasamos al segmento de fondos que invierten únicamente en el mercado de renta variable, donde tenemos fondos que invierten en el mercado de renta variable local con acciones plus, digamos que únicamente emisores listados en el Colcap. Y también tenemos la otra opción, que es un fondo que invierte en activos internacionales, que es sostenible global. Adicional a esto, este es nuestro primer fondo que directamente dentro de su objetivo se encarga de cumplir con estos criterios de sostenibilidad, estos criterios ASG, por lo cual su core es invertir en ETF que efectivamente cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Listo? Entonces acá tenemos no solo inversiones en activos de renta variable internacional, sino que también cumplen con estos criterios de sostenibilidad. Y finalmente, dentro de la oferta de fondos alternativos, que ya son estos fondos que no invierten en activos tradicionales, está nuestro fondo Multiplicar y Alternativos 365 Plus, los cuales se encargan de invertir en derechos de contenido económico, bien sean facturas o libranzas. Entonces, estos ya son otro tipo de activos, como les decía, que no son tradicionales, dentro de los cuales se pueden incorporar dentro de los portafolios para generar todo el efecto de diversificación. Dentro de esta oferta de valor y muy en línea con el discurso que hemos tenido por parte de María y de Juan, digamos que la oportunidad que estamos viendo puntualmente es en los fondos de renta fija, dado que este mercado de deuda es el que está llamado a valorizarse con el contexto previamente mencionado. Puntualmente, aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es el comportamiento del valor de la unidad de un portafolio de corto plazo, que es la línea azul oscura, y de un portafolio de mediano plazo, que es la línea azul clara, versus el comportamiento de la tasa de política monetaria, que es la línea gris. Lo que se puede ver en las zonas sombreadas es cómo cuando el Banco de la República inicia con su ciclo de recortes, con su política monetaria expansiva,
pues los fondos de inversión colectiva que invierten en el mercado de renta fija son los que empiezan a generar una rentabilidad mucho más competitiva, digamos, frente a instrumentos de corto plazo, como pueden ser CDTs de corto plazo o cuentas de ahorro que sean remuneradas. Entonces, allí es donde se está empezando a ver esa oportunidad. Este año todavía Banco de la República no ha iniciado a recortar tasas, pero pues ya este año hemos visto un comportamiento positivo del mercado de renta fija porque el mercado siempre se anticipa a esos movimientos. Entonces ya al saber que Banco de la República no va a subir más tasas, que de hecho estamos en un ciclo de estabilidad y que posteriormente podríamos llegar a esperar un recorte en tasas con esta implementación de política monetaria expansiva, pues el mercado ya ha empezado a presentar oportunidades importantes en su rentabilidad y de hecho vemos este año, lo que vamos corrido del año 2023, cómo los fondos o portafolios conservadores de corto plazo tienen una rentabilidad de año corrido de cerca del 16% y los de mediano plazo del 22%. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas que han estado este año dentro de estos vehículos de inversión tienen esa rentabilidad en términos efectivos anuales. ¿Listo? Para ir ya aterrizando sobre los fondos donde puntualmente ya estamos viendo la oportunidad, tenemos esta oportunidad de retorno en los fondos a la vista. Dentro de esos perfiles conservadores que yo les mencionaba al inicio, tenemos dos fondos, Valor Plus y Liquidez 1525 Plus, donde ambos son conservadores, pero como les decía, dentro de ese espectro conservador podemos manejar diferentes niveles de exposición a riesgo de mercado. Valor Plus es el que va a tener un poco más de exposición a riesgo de mercado y Liquidez 1525 es el fondo más conservador dentro de toda nuestra oferta de valor. Digamos que ambas opciones son bastante atractivas porque, digamos, a través de Valor Plus podríamos aprovechar todas las valorizaciones que estamos esperando se den hacia este segundo semestre, pero con el fondo Liquidez 1525 Plus podemos buscar una alternativa a refugio cuando veamos algunos momentos de volatilidad en el mercado que también se han presentado este año. Entonces, dentro de nuestra oferta siempre tenemos estas dos opciones, dado que, importante, y vuelvo y lo repito, no todos los perfiles conservadores manejan el mismo nivel de exposición a riesgo. ¿Listo? Como les decía, Valor Plus pues está manejando una rentabilidad de año corrido del 16% y Liquidez 1525 Plus del 13%, pues 14% aproximadamente. Algo importante es que estas son rentabilidades históricas, es de lo que llevamos de este año o del último mes. Y siempre es importante recordar que pues, las rentabilidades históricas no son garantía de las rentabilidades futuras. Siempre en los fondos de inversión colectiva no vamos a tener una rentabilidad garantizada, va a depender siempre de las condiciones de mercado y de las inversiones que se tengan dentro del portafolio. Pero el objetivo, la perspectiva que se tiene es que ante este contexto de caída en los niveles de inflación y una política monetaria expansiva es digamos, panorama positivo para el mercado de renta fija y por ende para los fondos que invierten en este mercado de renta fija. ¿Listo? Entonces, estas son las dos opciones conservadoras que tenemos dentro de Fiduciaria Ecorfi Colombiana y ya para pasar a cuáles son esas, digamos, opciones moderadas dentro de nuestros fondos, como les decía, está Deuda Corporativa y Capital Plus. Ambos invierten en el mercado de renta fija local, pero deuda corporativa se va a concentrar en el mercado AAA de más larga duración. Entonces, por ejemplo, los dos fondos anteriores, como son conservadores, pues invierten a títulos de más corta duración, CDTs, bonos, TES de corta duración. Estos dos que estamos viendo en esta diapositiva, que es deuda corporativa y Capital Plus, van a tener inversiones de más mediano plazo, plazos superiores a un año, estamos hablando de 3, 5, incluso podríamos llegar a tener hasta 10 años dentro del portafolio. Entonces, ¿qué significa eso? Tener duraciones más largas, que a mayor plazo puede que haya mayor incertidumbre y que la volatilidad dentro de los portafolios sea mayor. Por eso estos fondos tienen un perfil de riesgo moderado. Pero nuevamente, digamos que el panorama que tenemos para la renta fija, donde esperamos siga siendo positivo, pues digamos que sigue reflejando un buen resultado dentro de estos portafolios. Entonces ya vemos cómo este portafolio de perfil de riesgo moderado, como es deuda corporativa, está presentando una rentabilidad año corrido de cerca del 22.8% y Capital Plus se encuentra alrededor del 17.4%. Importante, estos fondos son a plazo, tienen 30 días de pacto de permanencia. Entonces, mientras los dos anteriores, Valor Plus y Liquidez 1525 Plus, son a la vista,
los recursos pueden entrar hoy y salir el día de mañana o cuando deseen. Estos dos portafolios tienen ventanas cada 30 días. Cada 30 días pueden realizar retiro o cancelación de sus recursos y nuevamente volvemos a tener este pacto de permanencia cada 30 días. ¿Listo? Así estos fondos, digamos que tengan una ventana de 30 días, lo cual es bastante eficiente para poder generar retiros de los portafolios en caso de que se necesiten. Digamos que el objetivo de inversión de estos fondos que se tiene es de 180 días en adelante, digamos que es un plazo de mediano plazo para poder aprovechar la estrategia que se está realizando dentro de los portafolios y sobre todo le estamos apostando en este momento es a ese ciclo de valorización que estamos esperando se dé en el mercado de renta fija ante pues recortes en la tasa de intervención del Banco de la República. ¿Listo? Con esto finalizo, digamos que era algo muy puntual, aterrizando toda esta información que nos dan, dónde podemos encontrar esas oportunidades de inversión. Ya digamos que en resumen, cerrando, mercado de renta fija bastante atractivo para este y el próximo año, y cómo podemos entrar a ese mercado de renta fija, pues a través de los fondos de inversión colectiva que tienen inversiones dentro de este mercado, y que adicional a esto tenemos pues diferentes perfiles de riesgo que se pueden acoger a sus necesidades de inversión y sobre todo los objetivos que tengan. Pues ya con esto finalizo. Bueno, entonces, muchas gracias, María Fernanda, por tu presentación. Para finalizar nuestro webinar, lo que vamos a hacer es resolver las preguntas que nos llegaron por parte del público. Asimismo, pues nuevamente los invito a valorar el webinar en la encuesta de satisfacción que les está apareciendo en estos momentos en el chat que está en el YouTube. Y bueno, ya entrando en la primera pregunta, esta es para María Soledad. Y dice lo siguiente: ¿consideras que la desaceleración económica en Colombia ya tocó fondo y lo que nos depara hacia el futuro es más positivo? Y si puedes dar también un punto de vista sectorial al respecto. Ok, muchas gracias, Juan David. Mira, pues realmente nosotros tenemos una perspectiva que lo que queda del resto del año también tendrá condiciones retadoras para los diferentes sectores de la economía, es decir, que podría continuar la desaceleración, sobre todo por lo que explicábamos anteriormente. Si bien la inflación ha venido cediendo gradualmente, la realidad es que las tasas de interés siguen siendo altas y esto ha imprimido, digamos, un riesgo a los diferentes sectores de la economía en términos de un costo mucho mayor en su financiamiento, ¿no? Y si bien digamos que las empresas del sector real durante el 2023 no tenían grandes vencimientos, pues para el 2024 sí hay unos vencimientos más grandes. Entonces, un mercado de capitales que ha estado realmente bastante limitado, pues hace que hacer una mayor inversión o buscar ese refinanciamiento de la deuda sea mucho más difícil para las empresas. Entonces, si tú preguntas en términos sectoriales, pues estamos viendo métricas de apalancamiento mucho más altas, niveles de deuda mucho más altos, pero vuelvo y digo, nuestra perspectiva es que la situación de tasas de interés empiece a mejorar para el 2024 y en esta medida, digamos que esa presión sobre el crecimiento de la economía en términos generales de los sectores, pues mejore para, vuelvo y digo, para el siguiente año. Hay sectores, y creo que todos los hemos estado viendo, el sector es como de la construcción, que viene pues generando un mayor debilitamiento. Como podemos ver, las ventas de vivienda han caído de forma muy importante durante el 2023. Entonces, pues esto ha hecho que tanto el sector de los constructores, así también como los deudores de la cartera de crédito de vivienda, pues digamos que están atravesando unos momentos más difíciles de lo que teníamos anteriormente. De otro lado, también vemos, por ejemplo, que las grandes superficies, las que están enfocadas particularmente en bienes, podríamos llamarlos suntuosos, no los que están enfocados en bienes de primera necesidad, pues también con la disminución de la demanda, la disminución de la capacidad de los hogares, pues tienen un menor nivel de ventas, ¿no? En comparación con otros grandes superficies que, por ejemplo, están enfocados en ventas de alimento, que son bienes de primera necesidad, como comentaba, y que a pesar de que la economía se desacelere, pues definitivamente todos tenemos que seguir comiendo y vistiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
También podríamos decir que hay bastante incertidumbre en algunos de los sectores de la economía. Estamos hablando, por ejemplo, en telecomunicaciones, energía, donde en este momento pues cursan varias reformas que pueden tener cambios, digamos, en la dinámica del negocio, en la operatividad, así también como en la tarifación. Entonces, digamos que eso también genera incertidumbre y digamos, un rezago, o más bien esto podríamos decir es como una disminución en la perspectiva de inversión y de crecimiento de estos sectores también en el futuro. Eso es lo que te diría como fundamentalmente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Soledad. Y tenemos otra pregunta también, esta es para María Fernanda. Es una pregunta que es un poco técnica, pero yo creo que va a fin mucho de los temas que presentó tanto María Soledad y va a influir también en las rentabilidades de los fondos de inversión. Y tiene que ver con el CEFEN. Recientemente se anunciaron algunos ajustes por parte de la Superintendencia Financiera relacionados con el aumento ponderado del CEFEN para el depósito a la vista del 0,25%. En términos sencillos, ¿tú cuál crees que pueda llegar a ser el impacto que tenga esta noticia sobre los fondos de inversión y cuáles podrían llegarse a ver más impactados? Listo, Juan, gracias. Bueno, sí, de hecho, la semana pasada la Superintendencia Financiera anunció un proyecto de circular donde busca elevar el ponderador de los depósitos a la vista para las entidades vigiladas y para los fondos de inversión colectiva. Digamos que el año pasado, con el último cambio que se dio, este ponderador, solo para recordar, quedó en el 0%, para entidades, depósitos de entidades vigiladas y fondos de inversión colectiva, y el proyecto lo que busca es pasar del 0 al 25%, y pues digamos que de hecho esto lo que podría generar es un cambio positivo, generar algo digamos, algo de alivio para las entidades crediticias y con esto también darle como un respiro al mercado de deuda. De hecho, la semana pasada, cuando se dio el anuncio, vimos un alto volumen de negociación, un alto volumen en las captaciones, pero sobre todo una valorización muy importante para el mercado de renta fija, para el mercado de deuda corporativa, puntualmente en el indicador de tasa fija, que es donde más digamos, apetito hay por parte de los inversionistas, y lo que generó la noticia fue esto, fue, digamos, una valorización bastante importante en el mercado de deuda. Y al final, esta valorización importante en el mercado de deuda, pues se termina viendo reflejado en la rentabilidad de los fondos de inversión colectiva que invierten en los fondos. Entonces, en términos generales, digamos que este nuevo proyecto que busca ampliar o elevar este ponderador de los depósitos termina siendo positivo para los fondos de inversión colectiva en cuanto que pueda aprovechar, digamos, el mejor rendimiento que se puede llegar a dar en el mercado de deuda y pues esto verse reflejado en la rentabilidad de los fondos, como lo vimos desde la semana pasada y de hecho en la rentabilidad de ayer. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Tenemos otras dos preguntas. Esta es para mí. Dice lo siguiente, dice, frente a la disminución del apetito de los inversionistas, ¿qué oportunidades y alternativas de financiación ven para instituciones financieras en el mercado de capitales, ya sea bonos o acciones? Yo creo que la respuesta puede llegar a ser muy profunda, sin embargo, lo que podría decirles en este momento es lo siguiente. Yo creo que el capital más barato, dadas las condiciones actuales económicas y lo que viene sucediendo con los diferentes activos financieros, puede ser buscar capital del exterior, ya que a los inversionistas extranjeros, quienes tengan liquidez precisamente para invertir, les va a salir muy barato traer esos recursos a nuestro país. Y las tasas de interés también terminan siendo muy competitivas en algunas oportunidades cuando uno las termina analizando en dólares en relación con las tasas de interés que se pueden encontrar aquí dentro del mercado local. Entonces yo creo que una de las maneras más apropiadas posiblemente es buscar, no sé, como socios o capital que provenga del exterior, que sin duda alguna, pues a ellos sí generan, digamos que una gran competitividad y les sale muy barato respecto a los que estamos pues aquí todos dentro del país. Aterrizando igual eso como un poco más hacia los diferentes activos en renta fija o acciones, el apetito por acciones, como
bien decía la misma pregunta, en estos momentos no es muy grande dentro de nuestro mercado. Vemos que los inversionistas están muy cautos. Esto es un reflejo en lo que uno ve en los volúmenes de negociación, que en el mercado de acciones también es bajo. En ese sentido, yo creo que si uno en este instante fuera a realizar algún tipo de emisión de acciones, posiblemente no tendría pues una demanda lo suficientemente grande pues para poder colocar con facilidad ese tipo de colocación. Sin embargo, posiblemente en un futuro pueda llegar a haber una ventana en la cual se pueda llegar a hacer cuando la incertidumbre pues, se reduzca un poco en nuestro mercado. En ese sentido, ¿qué puede llegar a ser apropiado? Otra forma, si no es capital extranjero, uno puede pues, buscar deuda, emitir bonos o renta fija. Como las tasas están tan altas, pues posiblemente lo más apropiado sea invertir o emitirla, qué pena, a corto plazo para comprar algo de tiempo mientras uno piensa en una mejor estructura para financiarse. Entonces, pueden ser deudas, no sé, a un año y medio, 2 años, 3 años, dependiendo del afán y de la necesidad que se tenga. Y una vez pues se vence ese periodo, pues ahí uno compra algo de tiempo y ya en un futuro pues se mira cuál es la estructura más adecuada para realizar ese tipo de financiaciones. Y bueno, nos llegó una tercera pregunta. Esta pregunta yo creo que se la vamos a dejar a María Soledad y dice lo siguiente. ¿Qué retos, oportunidades y tendencias evalúan en el sector financiero? Perfecto, Juan David, muchas gracias. Bueno, ya hablamos un poco de la banca, pero así como a modo de muy resumen, pues la banca, digamos, viene con una presión. La tendencia es de deterioro en la calidad de la cartera de los deudores, que está aunado a un costo de financiamiento alto, que ojalá, como María Fernanda comentó, si llega a pasar esta resolución, le daría un respiro a las entidades bancarias, entonces podría mejorar un poco nuestra perspectiva de rentabilidad para el 2023, que de todas formas es bastante retadora. Nosotros no estamos esperando métricas de rentabilidad para la banca colombiana como las que tuvimos el 2020, durante el 2022 y tampoco el promedio histórico de los últimos 10 años. Esa es la realidad. Y saliendo entonces un poquito de la banca y que ya hablamos un poco de los fondos de inversión, voy a comentarles nuestras perspectivas sobre el sector asegurador. El sector asegurador también es un sector que es sensible al decrecimiento de la economía. En esta medida, uno de los mayores retos es lograr tener unas tasas de crecimiento en términos de primas interesante que compense la mayor siniestralidad que ha venido dándose después de que retornamos a la normalidad, de que volvimos a sacar los vehículos, después de que volvimos a utilizar las pólizas de seguro. Entonces ha habido una mayor siniestralidad en un entorno retador de crecimiento del negocio para las aseguradoras. Por el otro lado, yo creo que también vale la pena mencionar, y muchas de las preguntas que nos hacen es en relación con los originadores, con las entidades financieras no bancarias. En ellas hemos visto pues unos riesgos importantes de refinanciación de su deuda. Creo que hemos visto ya que en otros países de la región, varias de las entidades financieras no bancarias han tenido problemas para el cumplimiento del pago de sus obligaciones. En Colombia no ha sido esa la situación, pero la financiación sí ha sido bastante estrecha desde dos perspectivas. Uno, el costo de financiamiento pues está muy alto también para ellas y dos, también las entidades que entregan estos créditos o que las fondean también tienen un apetito de riesgo menor en estos momentos, entonces se enfocan en hacer, digamos, los más grandes deudores o con los deudores que tienen mayor trayectoria en el mercado y pues digamos todas estas entidades financieras no bancarias y dentro de las que podemos incluir por ejemplo las fintech pues son de desarrollo reciente durante los últimos años. Yo creo que esos son como un view adicional del sector financiero para no centrarnos solamente en la banca. Creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Juan David. Bueno, muchas gracias, María Soledad, por tu respuesta y no tenemos más preguntas en estos momentos, por lo cual pues terminaríamos ya nuestro webinar. Antes pues agradeciéndote a ti, María Soledad, por tu participación, a María Fernanda también y claramente pues a todas las personas que estuvieron conectadas en este espacio. El video va a estar disponible desde el YouTube de Casa de Bolsa, entonces si desean compartirlos y si desean repetir y analizar un poco más en detalle alguno de los temas que hablamos, lo pueden hacer más adelante. Por último, pues también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn, como Casa de Bolsa Sociedad Comisionista de Bolsa.
No siendo más, me despido de todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Cada